queremos continuar con nuestro estudio de Mateo el capítulo 24. En nuestro sílabo vamos a comenzar en la página 9. El título es Las Águilas de Babilonia. Y básicamente vamos a estudiar la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento por el rey Nabucodonosor. Pero para eso necesitamos un contexto. Así que vamos a comenzar a donde dice el pacto de Dios con Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, Dios ofreció hacer un pacto con ellos. Se encuentra el texto en Éxodo 19 y los versículos 4 al 6. Dios le está diciendo a Israel, yo quiero hacer un pacto con Israel, yo quiero que ellos me respondan. Noten lo que dice ahí, empezando en el versículo 4. Dios le está hablando a Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, fíjense que es condicional, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios está diciendo, yo quiero hacer un pacto con Israel, pero ustedes tienen que dar oído a mi voz y tienen que guardar mi pacto. Y entonces Moisés desciende y le dice al pueblo, Dios quiere hacer este pacto con ustedes. Y ustedes notan que al final del versículo 6, Dios le dice a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, cuando Moisés le habló estas palabras a Israel, encontramos que el pueblo de Israel aceptó la propuesta de Dios. Dijeron, nos gusta la idea de hacer un pacto. Eso se encuentra en el versículo 8, a donde dice el pueblo, todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Y luego Dios mandó a construir un santuario para él morar en medio de ellos. En Éxodo el capítulo 25 y el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, se hizo el pacto, Dios, la Shekinah gloriosa, descendió al santuario una vez que el santuario fue construido y el pueblo de Israel llegó a ser oficialmente el pueblo de Dios en pacto con Dios. Leamos en cuanto a la entrada de la Shekinah gloriosa al santuario en el desierto. Y luego vamos a notar que cuando se construyó el templo de Salomón, nuevamente entró la Shekinah al templo que construyó Salomón. Éxodo 40, 34 y 35 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se fijaron que la Shekinah entró en el templo? La Shekinah gloriosa entró en el templo o en el santuario en el desierto. Lo mismo sucedió cuando Salomón construyó el templo. En Primera de Reyes 8 y el versículo 10 y 11 encontramos nosotros la conclusión de la construcción del templo que edificó Salomón. Dice allí, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que Dios dice, yo voy a habitar en medio de ustedes, la Shekinah desciende, entra al santuario en el desierto, entra al templo que construyó Salomón, y de esa manera Dios está presente en medio del pueblo de Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel no obedeció el pacto del Señor. A pesar de que ellos habían dicho, todo lo que el Señor dijere, eso haremos, a pesar de que la gloriosa Shekinah entró al santuario y luego entró al templo construido por Salomón, el pueblo de Dios constantemente quebrantó el pacto. La historia de Israel fue una historia de infidelidad por más de 800 años de su historia hasta el cautiverio babilónico. Dios les mandó mensaje tras mensaje,
pero el pueblo rechazó los mensajes hasta que no hubo remedio. Vamos a leer eso como se encuentra en Segunda de Crónicas 36 y los versículos 14 al 16. Dice, también los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las, y ahora es una palabra clave, todas las que, todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. 800 años de rebelión del pueblo de Israel, dice aquí, cometiendo las abominaciones que cometían las naciones circundantes. Esa palabra abominaciones es de crucial importancia recordarla a medida que vayamos estudiando nuestro tema de hoy. Ahora, como Israel fue infiel a Dios, nos dice la Biblia que Dios se refirió a su pueblo apóstata con la palabra ramera. Note lo que dice Ezequiel 16 y vamos a leer el versículo 15, el versículo 22 y luego el versículo 30. Y quiero que noten otra vez la palabra abominaciones, la palabra fornicación y que Dios se refiere a Israel como ramera. Porque si ustedes leen Jeremías 31 y el versículo 33, dice que Dios se casó con Israel en el monte Sinaí. Es decir, el pacto que hizo Dios con Israel fue un pacto matrimonial. Dios dijo, yo quiero un matrimonio con ustedes. Y el pueblo dijo, I do. El pueblo dijo, todo lo que Dios haga, eso haremos. Dios hizo un pacto matrimonial con Israel. Pero el pueblo de Israel lo que hizo fue quebrantar el pacto, siguió las abominaciones de las naciones y renunció a su marido. Note lo que dice en Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y con todas tus, ahí está la palabra clave, ¿tus qué? Tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, es decir, cuando había nacido. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ¿qué? De una ramera desvergonzada. ¿Con qué nombre se refirió Jesús a su propio pueblo? Ramera. ¿Por qué era una ramera? Porque había renunciado a su esposo, fornicando con las naciones y cometiendo sus abominaciones. Palabra clave. Note lo que dice Ezequiel 16 y el versículo 2. Otra vez la palabra abominaciones. Dice, hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus ¿qué? Sus abominaciones. Finalmente, llegamos al tiempo inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Casi 800 años de apostasía era la historia de Israel. Y por lo tanto Dios ahora viene a Jerusalén y va a desempeñar en Jerusalén una obra de juicio, una obra de separación. Eso lo encontramos en Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 4, a donde Dios viene en una nube al templo de Jerusalén para separar a los fieles de los infieles en la ciudad. Dice allí en Ezequiel 1 y el versículo 4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es decir, Dios dice, ya la apostasía llegó a su clímax, a su límite, ahora yo voy a ir a Jerusalén y yo voy a juzgar al pueblo y voy a ver quién es fiel y quién no es fiel y voy a hacer una obra de juicio, una obra de separación. Ahora, quiero que noten que el capítulo 8 de Ezequiel
es el que se conoce como el capítulo de las abominaciones. Porque Dios le muestra a Ezequiel una abominación que se está cometiendo en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y luego Ezequiel dice, wow, Señor, eso es una abominación terrible. Y Dios le dice a Ezequiel, tú no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y finalmente Dios le muestra la peor abominación que se está cometiendo entre el pueblo profeso de Dios en la ciudad de Jerusalén. Se encuentra en Ezequiel 8, versículo 16 al 18. Dice allí, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban, ¿qué cosa? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Cuál fue la más grande de todas las abominaciones? La adoración al Dios Sol. ¿Y quiénes estaban adorando? Los líderes espirituales. ¿Dónde? En el templo, entre el profeso pueblo de Dios. Y luego dice en el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer ¿qué cosa? Ahí está la palabra clave. Las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Están captando lo que Dios está diciendo? Las abominaciones eran muchas, pero la mayor de todas era la adoración al Dios Sol. Y ahora Dios viene a hacer una obra de separación y los líderes espirituales son los más culpables. Eso nos lleva a Jeremías 5, 30 y 31 para que ustedes vean quiénes eran especialmente culpables por la apostasía de Israel. Dice en Jeremías 5:30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Más adelante vamos a hablar de los falsos profetas que se levantaron antes de la destrucción de Jerusalén. Pero aquí dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y uno podría decir, bueno, entonces los líderes tenían la culpa. Claro que tenían la culpa principal, pero luego dice, ¿y mi pueblo qué? Así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Quiénes eran los cabecillas de esta apostasía? Los líderes espirituales. Pero el pueblo dijo, a nosotros nos parece muy bien lo que dicen nuestros líderes espirituales. Y por lo tanto, ahora Dios predice que va a venir la destrucción sobre Jerusalén de los 4 ángulos de la tierra. Pueden pensar en otro texto de la Biblia donde habla que por causa de la apostasía va a venir desolación de los 4 ángulos de la tierra. Apocalipsis el capítulo 7. A eso iremos más adelante. Dice en Ezequiel 7, 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Fíjense, la referencia de que la destrucción va a venir sobre los 4 ángulos de la tierra cuando, dicho sea de paso, se suelten los vientos. Es decir, por causa de las abominaciones, ¿qué es lo que va a venir sobre el pueblo? La desolación y la destrucción, por causa de sus abominaciones, porque se ha tornado ramera. Pero yo pregunto, ¿todos los que estaban en la ciudad eran apóstatas o será que había un pequeño remanente fiel? Vamos a anotar Ezequiel 9, 1 al 7. Esta es una obra que se describe a donde se van a separar los fieles de los infieles antes que venga la destrucción. Porque hay un grupito pequeño en la ciudad que clama y gime por las abominaciones que se están cometiendo en Jerusalén. Noten Ezequiel 9 y el versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte.
y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que claman y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Están captando el cuadro? Había un remanente fiel en la ciudad que no practicaba las abominaciones. ¿Cómo no? Era necesario poner un sello sobre los fieles antes de que viniera la destrucción de los 4 ángulos de la tierra. ¿Cómo no? Yo pregunto, en Apocalipsis, ¿hay algo muy semejante a esto? ¿Cómo no? Porque esto está anunciando en forma simbólica lo que va a pasar al futuro. Y luego noten que después que se separan a los justos de los injustos, después que el juicio hace la separación, entonces viene la destrucción. Noten lo que dice el versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad, en pos de él, es después del que sella, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Fíjense que era una señal de protección la que se colocaba en la frente. Y dice, y comenzaréis, ¿dónde? Por mi santuario, es decir, con los líderes. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. ¿Están captando un cuadro interesante aquí? Ahora, necesitamos notar que antes que la ciudad fuera destruida, la Shequina gloriosa abandonó el templo. Es decir, mientras la Shequina estaba en el templo, recuerdan que entró en el santuario en el desierto y luego entró en el templo que construyó Salomón, indicando que Dios estaba presente con ellos. Ahora, antes de la destrucción, después que se hace la separación de los que claman y gimen, de los que están practicando las abominaciones, encontramos que la Shequina abandona el santuario. Noten Ezequiel 10, 18 y 19. Fíjense que la Shequina gloriosa viene en Ezequiel 1. Se hace el sellamiento en Ezequiel 9 y ahora en Ezequiel 10 se va a retirar la Shequina del templo y la ciudad va a quedar desamparada de la presencia de Dios. Dice allí, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos. Y fíjense, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Yo pregunto, ¿dónde quedaba la puerta oriental de la casa de Jehová? Era la puerta de entrada al atrio del santuario. ¿Qué está haciendo? ¿Hacia dónde se está moviendo la Shequina? Se está moviendo del lugar santísimo, ¿hacia dónde? Hacia la puerta que lleva al santuario, porque la Shequina ahora va a abandonar el santuario. Ahora, quiero que noten en el capítulo 11 que la Shequina después sale del templo y por unos momentos se asienta sobre el monte de los olivos antes de irse al cielo y abandonar la ciudad. Noten Ezequiel 11, 22 y 23. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová, que es la Shequina, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué ha sucedido? La Shequina gloriosa, que protege al pueblo de Israel, ha abandonado la ciudad, la gente fiel ha sido sellada
y ahora va a venir, ¿qué cosa? La destrucción. La abominación va a llevar a la desolación o la asolación de la ciudad de Jerusalén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es la abominación, ¿qué? Asoladora. La abominación en la ciudad es lo que lleva a la asolación o la desolación de la santa ciudad cuando la Shekinah se retira. Y luego cuando la Shekinah se retira, la ciudad ha quedado desamparada de la presencia de Dios. Y ustedes pueden leer cómo fue la ciudad en ese tiempo. Se encuentra en el libro de Lamentaciones. Allí describe cómo contra la ciudad, cuando estuvo sitiada, vino la espada y hubo pestilencia y hubo hambre y hubo mortandad, porque la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por el rey Nabucodonosor. Es más, el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, en realidad está escrito en un estilo poético que se llama quina, metro quina, que es el que se usa para escribir poesía para lamentar a los muertos. Es decir, el libro de Lamentaciones es un libro de lamentación por mortandad. Y este libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías para que el pueblo de Israel lo cantara cuando estaban siendo llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia por causa de sus abominaciones. Ahora, quiero que noten que las águilas fueron las que destruyeron la ciudad, porque el águila representa a Babilonia. Noten lo que dice Jeremías 4:13. Todo esto vamos a ver que se cumple en la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. Quiero que recuerden los detalles. Jeremías 4:13 está hablando de los ejércitos de Babilonia que van a venir contra Jerusalén. Dice, he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que ¿qué cosa? Que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lamentaciones 4:19 nuevamente describe a Babilonia bajo el símbolo de las águilas. Dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las ¿qué? Más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El libro de Habacuc, capítulo 1 y el versículo 8, nuevamente describe la invasión de Babilonia a Jerusalén bajo el simbolismo de un águila. Dice allí, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como ¿qué? Como águilas que se apresuran a devorar. Y luego conocemos Daniel 7 y el versículo 4, a donde nos dice que Babilonia es un león que tiene alas de ¿qué? Que tiene alas de águila. Lo que quiero que recuerden es que los ejércitos de Nabucodonosor que vinieron finalmente a destruir la ciudad son representados por águilas. Vamos a encontrar que eso es muy importante entenderlo, porque vamos a encontrarlo de nuevo en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y luego, cuando vinieron las águilas, cuando vino Babilonia, la gente podía ver los ejércitos de Nabucodonosor fuera de la santa ciudad. La Biblia nos dice que hubo hambre y pestilencia y espada. Vamos a anotarlo. Jeremías 32 y el versículo 24 y el versículo 25. Dice, he aquí que con arietes has acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada, ahora fíjense los castigos, de la espada, ¿de qué más? Del hambre, ¿y qué más? Y de la pestilencia. Yo pregunto, ¿esas palabras se mencionan en Mateo 24? ¿Cómo no? Las mismas palabras. Y luego sigue diciendo entonces, a causa de la espada, del hambre y la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Ahora, fíjense que según Jeremías 25 y el versículo 3 y 4, Dios mandó mensajes constantes al pueblo de Israel para que se arrepintiera. Dice allí, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, dice Jeremías. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Es decir, Israel estaba cometiendo terribles abominaciones. Estaba funcionando como una ramera. Había abandonado a su esposo. Dios ahora viene en juicio. Dice, voy a separar a los fieles de los infieles. Voy a poner una marca sobre los que claman y gimen por causa de las abominaciones. Después de eso, la Shequina se va a retirar. Y después que se retire la Shequina, va a venir el sitio de Jerusalén, pestilencia, hambre, espada, y entonces vendrá la asolación de la ciudad. Es decir, las abominaciones llevan a la asolación o la desolación de la ciudad. Notemos 2 de Crónicas 36, 17 al 21. Aquí dice claramente que la ciudad sería asolada. Yo pregunto, ¿esas dos palabras, abominación y asolamiento, son palabras claves en Mateo 24? Sí, muy claves, porque es la abominación asoladora. ¿Será entonces que la destrucción de Jerusalén en el Antiguo Testamento tiene algo que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70? Lógicamente que sí. Noten 2 de Crónicas 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos, es decir, contra el pueblo judío, al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Recuerdan Ezequiel 9 y el versículo 1 al 7? Donde dice, comenzad con los que sirven en el santuario. Ahora este es el cumplimiento, esta es la desolación, la destrucción que vino después del sellamiento. Sigue diciendo, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y ahora escuchen qué interesante esto. Y quemaron la casa de Dios, quemaron el templo, ¿sí o no? En el año 70 los romanos quemaron el templo, ¿cómo no? Y rompieron el muro de Jerusalén. Recuerden que Jesús dijo, no quedará qué cosa, piedra sobre piedra. Y consumieron a fuego todos sus palacios. Eso pasó en el año 70. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Ahora escuchen esto, porque todo el tiempo de su palabra clave, asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Están entendiendo lo que está diciendo esto? Las abominaciones llevan a la ¿qué? A la asolación o la desolación. La apostasía del pueblo, como ramera, las abominaciones es lo que lleva finalmente a la destrucción y la asolación de la ciudad. Eso es lo que significa la abominación asoladora o la abominación que lleva a la desolación. Ahora, noten lo que dice también Jeremías 25, y vamos a leer el versículo 8, 9, 11, 17 y 18. Noten las palabras asolación otra vez, que viene como resultado de las abominaciones. Dice allí, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla. ¿Y en qué? Ahí está la palabra clave. Desolación, asolación son intercambiables. Desolación perpetua.
Y luego el versículo 11, lamentablemente no se traduce igual en todos los versículos, pero es la mismita palabra que se traduce asolamiento en el Antiguo Testamento. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas, dice la versión del 60, pero es la misma palabra en asolación. Y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en qué. Ahí está la palabra clave otra vez. En ruinas, pero en realidad en hebreo dice en asolación, en escarnio y en burla y en maldición, hasta como el día de hoy. Ahora yo pregunto, ¿tuvo algo que ver la desobediencia al mandamiento del sábado con la desolación? ¿Cómo no? Ahora fíjense lo que dice Jeremías 17, 24 y 25 y luego el versículo 27. En realidad, el pisotear del sábado fue lo que causó la ruina de la ciudad. Y ustedes dicen, bueno, pero los judíos no estaban pisoteando el sábado antes de la destrucción de Jerusalén, que no. El sábado que guardaban los judíos en los días de Jesús, ¿era el sábado de la Biblia? No, era un sábado creado por ellos, con un montón de tradiciones. ¿Estaban pisoteando los judíos el sábado? ¿Cómo no? Eso lo vamos a ver. Jeremías 17, 24 y 25. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, es decir, el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada como para siempre. Es decir, si guarda mi sábado, esta ciudad permanecerá para siempre. Pero noten el versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender, ¿qué cosa? Fuego en sus puertas. Eso fue lo que pasó con Jerusalén en el año 70 también. ¿Cómo no? Y sigue diciendo, y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Nehemías también añade su testimonio de que lo que trajo la destrucción de Jerusalén fue el pisotear del sábado. Nehemías 13, 15 al 18, esto es después del cautiverio, y la gente otra vez está pisoteando el sábado, y Nehemías va a decir, esto fue lo que llevó a la ruina de Jerusalén, y ustedes están otra vez violando el sábado. Noten lo que dice el versículo 15 de Nehemías 13. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y ahora escuchen esto. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Y ahora escuchen bien, ¿no hicieron así vuestros padres? Eso fue antes de la destrucción de Jerusalén. ¿No hacían así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Tenía algo que ver el pisotear del día de reposo con la desolación de Israel y de la ciudad y del templo? ¿Cómo no? Ahora, Israel, después de los 70 años de cautiverio, regresó otra vez a su tierra. En Daniel 9, 1 y 2 encontramos las siguientes palabras. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado,
yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en cuánto tiempo, en 70 años. Es decir, están por concluir los 70 años de la asolación de Israel por causa de sus abominaciones. Y Daniel sabía que Dios había prometido que después de los 70 años, Dios iba a restaurar otra vez al pueblo de Israel a su tierra. Iba a restaurarlos otra vez a la ciudad se iba a reconstruir, los muros se iban a reconstruir, el santuario se iba a reconstruir e iban a establecer nuevamente su religión. Ellos lo sabían muy bien. En Daniel 9, 25 al 27 nos dice precisamente eso. Noten Daniel 9 y el versículo 25. Sabe pues y entiendes de la profecía de las 70 semanas que desde la salida o de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, para poder restaurarla y edificarla tiene que haber sido destruida, ¿sí o no? Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta el ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, fíjense que esto está diciendo que el pueblo de Israel iba a ser restaurado, ¿sí o no? Se va a dar un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces iba a haber un periodo de 70 semanas, en realidad 69 semanas hasta la venida del Mesías. Es decir, hasta la venida del ungido. Y luego a la mitad de esa última semana, el Mesías iba a ser inmolado. Y luego, lógicamente, después de 3 años y medio adicionales, la nación judía iba a ser rechazada como la teocracia de Dios por una segunda apostasía que llevó a la segunda destrucción de Jerusalén. Ahora, fíjense, el versículo 26 nos dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora habla de una segunda destrucción de Jerusalén. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y santuario. Pregunto, ¿la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por segunda vez? ¿El santuario iba a ser destruido por segunda vez al final de las 70 semanas? ¿Cómo no? Así lo dice. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otra vez se debería haber traducido las asolaciones, porque es la mismita palabra hebrea. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y luego dice lo que iba a suceder después. Después con la muchedumbre de las que... Oh, ahí está la palabra clave. De las abominaciones vendrá el que, el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Tiene algo esto que ver con Mateo 24, donde habla de la abominación asoladora? ¿Cómo no? Ahora, yo no sé si ustedes han captado el cuadro, pero el cuadro que se está presentando aquí es que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 por el rey Nabucodonosor. Por pisotear el sábado, por estar adorando el sol, hubo un remanente fiel que tenía una marca en la frente que los preservó de la ruina. Encontramos que la destrucción vino de los 4 ángulos, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, hubo espada, hubo hambre, hubo pestilencia, finalmente la ciudad fue destruida. Pero ahora Dios dice, después de 70 años, el pueblo va a regresar otra vez a su tierra. Nuevamente se va a reconstruir el templo. Nuevamente se va a restablecer la ciudad. Se va a reconstruir el muro y yo voy a darle otra oportunidad a mi pueblo. Pero luego Dios dice, al final de este periodo, mi pueblo va a hacer lo mismo que hizo en la primera destrucción de Jerusalén. La abominación de mi pueblo va a llevar finalmente ¿a qué? A la desolación o la asolación. Ahora, después del cautiverio, el templo fue reconstruido por Ageo.
Noten lo que dice en 2 de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique, ¿qué cosa? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, y con él que suba. Regresen a Jerusalén y reconstruyan, ¿qué cosa? El templo. Iba a haber una reconstrucción del templo que fue destruido por Nabucodonosor. Y luego más adelante iba a ser ese templo destruido de nuevo por la apostasía del pueblo de Israel. ¿Cómo no? Ahora, vamos a leer en cuanto a la construcción de este templo. Se construyó, y cuando se terminó de construir el templo, los viejitos que habían visto el templo que construyó Salomón se empezaron a llorar, porque este templo no era nada comparado con el templo que construyó Salomón. Y la Shekinah no entró a ese templo. Nota lo que dice Ageo 2 y el versículo 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahí viene el nombre del libro de la hermana White, el deseado de todas las gentes. Y noten lo que dice: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esta casa que acabamos de construir después del cautiverio, dice, la gloria va a estar en esta casa. Y luego dice, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y luego viene una profecía que los judíos hasta el día de hoy no han podido entender. Dice, la gloria postrera de esta casa, la que se construyó después del cautiverio, será mayor que la primera. Es decir, la gloria va a ser mayor que la gloria del templo que construyó Salomón. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y saben que ese templo, nunca la Shekinah entró a ese templo. Así que los judíos dicen, esa profecía nunca se cumplió, porque el templo fue destruido por Tito y por los romanos, y la gloria de ese templo nunca fue como la gloria del templo que construyó Salomón. Pero yo pregunto, ¿será que sí entró la Shekinah gloriosa a ese templo? Noten Juan 1 y el versículo 14. Al final del periodo de las 70 semanas, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó se podría traducir, armó su carpa entre nosotros. Tabernaculó, se puede traducir esa palabra. Dice, tabernaculó entre nosotros, ¿y qué vimos? ¿Vimos su qué? Su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben por qué la postrera casa fue más gloriosa que la primera? Porque en la segunda casa, Cristo Jesús, la Shekinah viviente, ministró en ese templo, enseñando en ese templo. Ese templo fue lleno con mayor gloria que el templo que había construido Salomón. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo rechazó a Jesús. Y por lo tanto, encontramos que el Señor Jesucristo se acerca al templo por última vez. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento la Shekinah se acercó al templo por última vez y luego la Shekinah salió? Vamos a leer Lucas 19, 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, este es el oriente de Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y a dónde fue Jesús cuando bajó por la cuesta de los Olivos? ¿A dónde entró Jesús? Al templo, por última vez. Como en el Antiguo Testamento, la Shekinah entró al templo, hizo una obra de sellamiento y luego abandonó el templo y la ciudad quedó desamparada. Note Mateo 21, 12 y 13. Dice, y entró Jesús, ¿dónde? Ahora la Shekinah entra al templo. Entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo.
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Yo pregunto, ¿hizo Jesús una obra de separación y juicio en el templo cuando entró por última vez? ¿Cómo no? Entró la Shekinah al templo. Luego el Señor Jesucristo encontramos que salió del templo y dio una parábola muy interesante, la parábola de la higuera estéril. ¿Recuerdan esa parábola? Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Noten lo que dice Mateo 21, 18 y 19, porque Jesús enseñó en el templo y lo que hicieron fue rechazar todo lo que estaba diciendo. Así que Jesús da esta parábola. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Tenemos una lección entera donde vamos a hablar de la higuera. Vamos a encontrar que la higuera es simbólica del pueblo de Israel. Y cuando Jesús maldice la higuera, está diciendo, y la higuera se secó de raíz. Jesús estaba diciendo, este pueblo ya va a quedar rechazado por mí como mi pueblo escogido. Y luego tenemos Mateo 21, 33 al 43. Jesús en estos días entra al templo, sale del templo, está enseñando. Vamos a encontrar en un momento la última vez que Jesús salió del templo. Pero antes de salir, Jesús contó esta parábola. Mateo 21 y el versículo 33 al 43. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, y ustedes encuentran en corchetes aquí la explicación de esta parábola. Hubo un hombre, Dios el Padre, padre de familia, el cual plantó una viña. La viña representa la ciudad de Jerusalén. La cercó de vallado, que representa la ley de Dios. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, que es ¿qué cosa? El templo, y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? Israel, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. Esos son los profetas que Dios mandó antes de que Jerusalén fuera destruida por Nabucodonosor, antes del cautiverio. Y los mandó a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Eso fue lo que le hicieron a los profetas antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Envió de nuevo otros siervos. ¿Mandó Dios otros siervos después del cautiverio en Babilonia? ¿Cómo no? Mandó otros siervos. Más que los primeros, e hicieron con ellos ¿de qué? De la misma manera. Finalmente, fíjese que esto es lo último, finalmente les envió ¿a quién? A su hijo. ¿Quién es ese? Jesús. Cuando termina las 70 semanas, dicho sea de paso, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle. ¿Qué evento es ese? La crucifixión. Y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña. ¿A dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad de Jerusalén. Y le mataron. Y entonces Jesús hace la pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, ellos no habían caído en cuenta que estaba enseñando Jesús aquí. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que serían ¿quiénes? Los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros y será dado a gente o a los gentiles que produzca ¿qué cosa? Produzca los frutos de él. Y luego cuando Jesús estaba a punto de salir del templo, noten lo que dijo en Mateo 23 y el versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y ahora escuchen esto.
he aquí vuestra casa os es dejada. ¿Saben que esa palabra desierta es la misma palabra asolada? Interesante. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada asolada o desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces Jesús, la Shekinah, sale por última vez del templo y el templo ha quedado, ¿qué? Desamparado. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que la Shekinah salió del templo? ¿Y a dónde se posó después de salir del templo? Oh, ve qué interesante, mire qué coincidencia ahora. Jesús sale del templo y ¿a dónde se sienta? En el Monte de los Olivos. Claro, todo esto es coincidencia, ¿no? De ninguna manera, esto es tipología. Lo que pasó en el Antiguo Testamento sucede en la destrucción de Jerusalén por segunda vez y vamos a encontrar que sucede otra vez al final de la historia. Ahora, note Mateo 24, 1 y 2. Jesús acaba de salir del templo, la Shekinah abandonó el templo y ahora Jesús va a hablar ¿de qué? De la destrucción de Jerusalén. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Iba a pasar de nuevo con Jerusalén lo que pasó en el Antiguo Testamento? Por las abominaciones. ¿Iba a haber una separación de los fieles de los infieles? Sí, porque un grupo iba a ver la señal y iba a huir. Los otros iban a quedar en la ciudad e iban a perecer. Eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado, ¿a dónde se sienta la Shekinah ahora? Como en el Antiguo Testamento, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y luego, ¿qué hace Jesús? Jesús predice en los versículos 15 y 16 lo que iba a pasar con la ciudad de Jerusalén y también tiene una aplicación futura. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿la qué? ¿Tiene alguna relación con lo que acabamos de estudiar del Antiguo Testamento? Claro, es la misma expresión. Cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló ¿quién? El profeta Daniel. ¿Recuerdan que leímos Daniel 9, 26 y 27? Que iba a venir el desolador y iba a causar asolamientos. Ahí está, clarito. Por abominaciones. Así que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué hagan? Huyan a los montes. Ahora, ¿qué es esa abominación asoladora que los que estaban en la ciudad, los fieles en la ciudad, cuando vieran la abominación asoladora, ellos debían huir de la ciudad? Obviamente no puede referirse a la destrucción de la ciudad, porque si la ciudad estuviera siendo destruida, la gente no podría escapar. Tiene que ser algo que sucedió durante el sitio de Jerusalén. Cuando la ciudad estaba sitiada por los romanos, tiene que ser que los cristianos que estaban adentro, los fieles de Jesús, vieron la señal y cuando vieron la señal, de alguna manera, ellos pudieron escapar antes que viniera la destrucción. Y esto lo vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Ahora, ¿con qué tiene que ver la abominación asoladora? Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento las abominaciones de Israel llevaron a la asolación de la ciudad por el rey Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasó en el año 68 hasta el año 70? Lucas 21 nos explica qué era la abominación asoladora en ese tiempo. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén, ¿qué? Rodeada de ejércitos. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal que los que estaban en la ciudad iban a ver? ¿Cuál es la abominación asoladora que ellos iban a ver, que iba a anunciar que debían huir? Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? Los ejércitos de los romanos. ¿A que no adivinan qué tenían los ejércitos romanos en sus estandartes? Águilas. Claro, todo esto es coincidencia, ¿no? ¿Recuerdan Nabucodonosor? Iba a venir como ¿qué? Como águilas.
Y Jesús se refirió a esto cuando dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Lo dijo Mateo 24 y el versículo 28. Todo esto es tipología. Es decir, Jesús está diciendo a sus fieles seguidores, los que son fieles, los que claman y gimen por las abominaciones, le dice, ustedes cuando vean la señal, huyan de la ciudad para que no sean destruidos, porque los que queden en la ciudad van a ser destruidos. Yo pregunto, ¿hubo una división, una separación antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Los fieles huyeron y no fueron destruidos cuando vieron la señal de la cual había hablado Jesús. Y luego entonces vino la desolación. Lucas 19, 41 al 44 dice, esto está hablando de cuando Jesús descendió a la cuesta de los Olivos antes de entrar al templo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también, tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos, ¿quiénes son los enemigos? Los romanos, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Eso lo hizo Nabucodonosor también? Claro. Y luego dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra. Y luego da la razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y vamos a encontrar que durante el sitio de Jerusalén hubo espada, hubo hambre, hubo pestilencia. Las madres se comían a los hijos, como hacían en el Antiguo Testamento cuando Nabucodonosor tenía sitiada la ciudad. El libro de Lamentaciones que se cantó cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Ahí habla de que las madres se comían a los hijos por el hambre tan terrible que había. Y Flavio Josefo dice que cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por Tito y los ejércitos romanos, dice él que el pueblo judío nuevamente cantó el libro de Lamentaciones. El mismo libro que habían cantado en la primera destrucción de Jerusalén, cuando estaban siendo llevados cautivos, ahora cantan de nuevo cuando están yendo cautivos a todas las naciones por causa de sus abominaciones. ¿Han entendido la tipología de la cual hemos hablado? Ahora, en nuestro próximo tópico vamos a estudiar el primer cumplimiento de Mateo 24 con la destrucción de Jerusalén.